Resulta innegable que hay un fortalecimiento de la extrema derecha en muchos países del mundo. Lo vimos recientemente en Italia con la victoria en las elecciones presidenciales por parte de Giorgia Meloni de la coalición postfascista Los Hermanos de Italia, que representa una ideología conservadora de corte nacionalista. A esto hay que sumar que en Francia, en abril de este año, el Frente Nacional, de la mano de Marine Le Pen, estuvo cerca de conquistar la presidencia, y en España, en las elecciones generales de 2019, Vox sacó un 15% de la votación. Además, también en abril de este año, Víctor Orbán volvió a ganar las elecciones para ser primer ministro de Hungría por cuarta ocasión con una votación de 71%. Es evidente que hay un ascenso de la ultraderecha en Europa. De este lado del Atlántico, las cosas no pintan mucho mejor. Aunque no han ganado mayormente elecciones presidenciales, hay varios países donde la extrema derecha se ha ido fortaleciendo en los últimos años. En la última elección chilena, por ejemplo, José Antonio Kast obtuvo 44% de la votación contra 55% de Gabriel Boric. En Colombia, Rodolfo Hernández alcanzó el 47% en contra de Gustavo Petro, que obtuvo 50,4%, y le ganó apenas por una diferencia de 3 puntos. En Argentina está creciendo también Javier Milei. Según las últimas encuestas, ya alcanza un 21% de la intención de voto, lo que lo convierte en una tercera opción para convertirse en candidato a la presidencia de Argentina. Y bueno, es imposible dejar de mencionar lo que está pasando en Brasil, el gigante sudamericano. Ahí donde en 2018 Bolsonaro ganó las elecciones presidenciales por 46 puntos, el pasado 2 de octubre, contra todo pronóstico, y cuando se antojaba sencillo sacarlo del poder, el ultraderechista quedó 8 puntos por encima de lo que decían las encuestas. Este resultado fue un balde de agua fría porque demostró que el bolsonarismo y la ultraderecha en Brasil no se han debilitado en estos 4 años. Al contrario, han salido fortalecidos y han incrementado su base social. En la primera vuelta de las elecciones de 2018, 49 millones de brasileños votaron por Bolsonaro. Este año fueron 51 millones, prácticamente 2 millones de votos más. Con esto, el partido de Bolsonaro, llamado Partido Liberal, aunque no tiene nada de liberal, se posiciona como la principal fuerza en la Cámara Baja con 99 representantes. Ahí lo ven ustedes, lo cual, bueno, haría que si Lula gana las elecciones, pues tenga que convivir con un poder legislativo mayoritariamente opositor y mayoritariamente inclinado a la derecha. ¿Qué explica? ¿Qué explica que un tipo como Jair Bolsonaro, racista, clasista, misógino, machista, mal gobernante y quien además hizo una pésima gestión durante la pandemia, siga teniendo tanto apoyo entre la gente, entre los brasileños? ¿Es solo una cuestión de identificación de clase, como dijo López Obrador? ¿Es solo que los fifís votan por Bolsonaro y las clases populares, los de abajo, votan por Lula? No es tan sencillo. Ojalá fuera así, pero la derecha y la ultraderecha también tienen arrastre popular. Ciertamente, si vemos la distribución de votos de Brasil, se mantiene la tendencia de lo que se vio en 2018. El apoyo a Bolsonaro es más fuerte en el sur de Brasil, mientras que a Lula se lo apoya más en el norte y en el nordeste del país. Esto confirma de entrada una división de clase, ya que sí, los estados del sur de Brasil suelen estar más relacionados con las clases medias, mientras los del norte y el nordeste del país, pues son los estados más pobres, con más población afrodescendiente, etc. Pero, entonces, sí hay una cuestión de clase entre la votación, pero Bolsonaro también tiene un arraigo importante entre las clases populares y los sectores medios, especialmente los más arribistas, los más wannabes. Tiene un apoyo muy importante entre los evangélicos también. Es una cuestión que ha destacado además Pablo Stefanoni, un autor argentino que dice que la rebeldía con la que
se presentan las nuevas ultraderechas, es un signo distintivo, porque a diferencia de antes, en ejemplos como Javier Milei en Argentina, Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, podemos ver hoy a figuras que se presentan como políticamente incorrectas. Son políticos que no les da miedo caer en desfiguros o decir aberraciones, porque en un mundo político lleno de apariencias nos hacen creer que, pues, que ellos al menos son honestos y son sinceros. Y eso captura a cierto electorado cansado de la política tradicional. Pero hay algo más. También hay una ultraderecha que sabe hablarle a los sectores populares. A ciertos sectores a los que la izquierda, de los que la izquierda se ha olvidado, o incluso a los de perfil más conservador y más religioso. Ante esta ola de ascenso de las ultraderechas en todo el mundo, ¿qué nos hace pensar que aquí en México no podría pasar algo similar? ¿Por qué estamos tan seguros de que el péndulo no puede girar hacia el lado contrario de donde hoy está? Nada como mirar a nuestros países vecinos para alertarnos de los graves riesgos que puede representar la ultraderecha. No la subestimemos. Hoy tenemos un invitado muy especial, muy querido por el público del Octágono y de la Octava en general. Me refiero al diputado Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, quien siempre ha defendido con mucha pasión sus puntos de vista y que, bueno, aspira a ser candidato a la presidencia de la República en 2024. Y bueno, pues como en este espacio estamos entrevistando últimamente a todos los que han alzado la mano y que aceptan venir, pues hoy nos toca hablar con Gerardo Fernández Noroña. Gracias, diputado, por estar aquí nuevamente. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Saludo a tu auditorio. Saludos, Gerardo. A ver, ya conversamos hace unos meses y nos contaste de tus aspiraciones presidenciales. Las cosas, digamos, han avanzado mucho desde entonces. Muchas cosas han estado pasando en el país y parece que las llamadas corcholatas pues ya están de lleno en la carrera presidencial, quizás con mucha anticipación a los tiempos políticos normales. ¿Cómo te sientes y cómo estás percibiendo esta competencia? Y estamos viviendo una paradoja porque no está emitida una convocatoria, no está el proceso de decisión de la candidatura del movimiento Morena PT Verde, pero ya está. Entonces, tienes que andar por un lado con mucho cuidado. Pues en su momento yo quiero ser el relevo del compañero presidente para que no te acusen de actos anticipados de campaña. Y yo he decidido una estrategia que me parece la mejor, que es ir abajo con la gente, al pueblo, en comunidades, en ejidos, en colonias, en barrios, en los lugares más apartados del país. Yo no he dejado de recorrer abajo muy bien la gente, la verdad. Yo creo que están subestimando al pueblo, creo que están equivocando a mis compañeros, a los cuales yo les tengo aprecio y respeto, pero ellos andan acá, como me burlo yo, les digo, andan en la cópula, andan en la cúpula y no abajo, no abajo con la gente. Entonces, la verdad es que estoy bien, me siento bien, les voy a ganar. Nadie que compita va a decir que va a perder, pero les voy a ganar, voy a hacer la sorpresa para algunos, porque no están teniendo el pulso abajo de la gente que quiere una profundización de la Cuarta Transformación, que está de acuerdo con lo que ha hecho nuestro compañero presidente, pero pero considera que hay que hacer mucho más, hay muchas injusticias, muchos agravios. Mira, ni siquiera hemos podido restablecer los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras surgidos de la revolución: antigüedad, pensión, jubilación, aguinaldo, vacaciones, reparto, utilidades. Esto al campo nunca llegó. Solo por ponerte un ejemplo, ni qué decirte del Poder Judicial, que te encuentras el país lleno de injusticias, no hay impartición de justicia, la balanza se carga hacia donde ponen el paquete de dinero. Entonces yo creo que hay que hacer otro Poder Judicial, hay que hacer grandes transformaciones, y me parece que mi perfil, que mi trayectoria, que mi posición de izquierda garantiza
no solo la continuidad, sino la profundización de esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación. Gerardo, ¿cómo estás viendo la contienda dentro de Morena? Porque yo de pronto tengo la impresión de que es simplemente un concurso de personalidades y de popularidad de personajes, pero no veo ninguna discusión programática entre las llamadas corcholatas. ¿Tú la ves? Bueno, mis compañeros que aspiran y que les han aplicado ese desafortunado término fue el propio compañero presidente, estoy claro. Yo no soy corcholata, yo soy un hombre libre que busca hacer el relevo del compañero presidente. Efectivamente no se han distinguido por decir qué están pensando. Yo, por ejemplo, creo que hay que hacer un Congreso Constituyente en 2024 donde se haga una profunda reforma a la Constitución o se haga una nueva Constitución para recuperar todo lo que es del pueblo, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, agua, bosques, telecomunicaciones, tierra, aire, sol, viento, todo, y ponerlo al servicio de nuestro pueblo. Yo soy muy ambicioso y creo que podemos construir un nuevo camino para la humanidad desde México, un nuevo sistema económico donde la acumulación no sea el objetivo, sino el ser humano en armonía con la vida y con el planeta. Lo traduzco, que a las niñas, a los niños les den de desayunar, de comer, de almorzar en las escuelas públicas del país, que la niñez no trabaje, que ninguno viva en la calle, no solo la niñez, sino nadie, ningún ser humano esté en situación de calle, que le metamos fuerte al tema de lograr autosuficiencia alimentaria, garantizar que los jóvenes no sean rechazados ni de educación media superior ni de la universidad, que la gente viva bien producto de su esfuerzo, impulsar empresas colectivas del pueblo, sociales, no del Estado, del pueblo, de la organización de la gente. O sea, yo creo que por ahí debemos ir, pero como bien lo comentas, yo lo comparto, mis compañeros no están planteando nada de esto. Pues hace un rap, Ricardo Monreal, toca la guitarra mi compañera Claudia Sheinbaum, se come unos tacos en Tokio Marcelo Ebrard. No, bueno, ahí la llevan. Es como que a ver quién es más chistoso. Quién es más simpático, quién es más... y eso no conecta con la gente. O sea, lo que conecta con la gente es el compromiso. Lo que conecta con la gente es el proyecto que estás planteando, que es continuar, por supuesto, con lo realizado por el compañero presidente, pero la profundización es necesaria, hombre. A ver, los temas de seguridad. ¿Cómo vas a resolver el problema de seguridad solo extendiendo a 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas? Pues tienes que hacer policías estatales y municipales profesionales, bien capacitadas, bien armadas, con muy buenas condiciones de trabajo para que en lo posible no caigan en cosas de corrupción. Las policías municipales hay quienes ni seguridad social tienen, o sea, eso no puede ser. Pero además abrir la discusión sobre la legalización de todo tipo de droga, porque Estados Unidos está siendo y sigue siendo el principal consumidor de droga del mundo, su pueblo, y tú, un kilo de cocaína en Colombia vale $1,000 y en Nueva York vale 800,000, pues eso es una locura, hombre. Los motores de la economía de Estados Unidos son la droga, el dinero salió del consumo de la droga y la producción de armas. Bueno, pues eso no puede, yo creo que no Ahora, debe seguir siendo. Gerardo, Hay que replantearlo. luego decimos, queremos que los candidatos presenten propuestas, pero también hay una ciudadanía que tampoco de repente se pone a leer los programas de los candidatos. Monreal, por ejemplo, sí salió con un programa, un documento largo. Pues yo no he visto que lo comente ni un comentócrata. Vi 2 o 3 artículos sobre ese programa. Yo escribí uno de esos, por ejemplo, pero en general tampoco veo como que una corriente de opinión que esté exigiendo eso, que esté atenta a ese tipo de cosas, como que tampoco los medios están propiciando ese tipo de debate. No solo no están propiciando, sino están reproduciendo. Fíjate, se está dando, ahí sí voy a hacer un comentario fuerte, se está dando una reproducción de las peores políticas del PRI, de imposición, bajo otra manera. No hay tapados, pero hay corcholatas. No hay cargada, pero hay la cargada. O sea, la definición de una persona y todo el aparato volcado hacia esa persona. Yo creo que eso, la gente tiene 2 opciones. El movimiento, Morena, PT Verde, la base, el pueblo, la mayoría que está apoyando y que seguirá apoyando este movimiento, yo no tengo duda que vamos a ganar en 2024, tiene solo 2 opciones. Aceptar la imposición que va caminando, esa a quien tengo ojos para ver que vea, o decidir que otra persona sea quien tenga la candidatura.
Y yo estoy apostando esto segundo. Yo insisto, por eso estoy yendo abajo con la gente. Mira, yo no Sí. tengo dinero, yo le estoy pidiendo a la No, gente pues es una que- aspiración súper legítima. Déjame hacerte una pregunta, a Gerardo ver, Fernández Noroña. dime, Eh, dime. a todos los entrevistados les estoy pidiendo, les estoy haciendo las preguntas parecidas porque queremos después Venga. contrastar. Del 1 al 10, ¿qué calificación le pondrías a la gestión de López Obrador? Yo creo que un 8. Un Y 8, fíjate, vale. sí, ha ¿Cuál sido sería, espléndida. Gerardo? Hablaste ya y has mencionado muchas cosas en este rato de entrevista. Hablaste de un Congreso Constituyente, de atender el tema laboral, de una reforma al sistema de justicia, uno de los temas para mí más descuidados de la 4T, de cooperativas, de empresas colectivas les llamaste, de una policía estatal y municipal, de una legalización de todo tipo de drogas, ojo, no dijiste solamente de la marihuana. Pero a ver, No, ¿cuál no, de todo sería tipo. el Y de gran todo. elemento diferenciador que podrías ofrecer tú y solamente tú como candidato a la presidencia? Fíjate que el gran elemento diferenciador, nada más de la droga, yo digo que hay que abrir el proceso de discusión efectivamente encaminado a legalizar todo tipo de drogas. Ok, Efectivamente así es. Yo sí, creo que bien. son varias cosas de fondo. Primero, mi perfil de izquierda. Mi trayectoria, que ha estado siempre inscrita en la lucha social, siempre a contracorriente, nunca políticamente correcto, siempre defendiendo principios, ideales, sueños de transformación, siempre comprometido y muy orgulloso de surgir del corazón del pueblo. A mí me parece que ese perfil no lo tiene ninguno de mis compañeros y compañeras. Y me parece también, voy a decir una cosa fuerte, que de todas las personas que estamos disputando, en el corazón del pueblo, solo un servidor, digo, por supuesto, el compañero presidente, pues muy por delante. Pero después de él, ninguno de mis compañeros ni mi compañera, que son extraordinarios políticos, están en el corazón de la gente, no están en su ánimo. ¿Ninguno Yo creo tiene que es una carisma, diferencia Gerardo? grande. ¿Perdón? ¿Ninguno tiene carisma? Yo no le llamaría carisma, aunque también ese elemento pesa. Y yo creo que es más que eso. A ver, el compañero presidente es un hombre muy carismático, es un hombre muy trabajador, es un hombre muy comprometido, pero todo eso no es suficiente. El compañero presidente ha logrado, él vive en el corazón del pueblo, está instalado ahí, la gente no solo lo respalda, lo ama. O sea, el compañero presidente es un fenómeno extraordinario. Bueno, eso es algo verdaderamente excepcional. Y la verdad es que yo creo que en mi caso personal, yo sí he logrado tocar las fibras sensibles de nuestro pueblo, que yo sí he llegado a conmoverlo y que la gente que me quiere, que es mucha, me quiere en serio. Y por supuesto, como pasa con estas figuras que me aborrece en serio también. Mira, tú comentaste una vez, pues sí, tú comentaste una vez en Durango, te asombró, pero es un fenómeno general que se viene Sí, sí, dando desde sí, hace yo lo he muchos visto, años. yo lo he Sí, visto. claro, se La viene gente se dando acerca desde... mucho, te quiere, te tiene Sí, mucho cariño. sí. Eso es cierto, eso es así, o sea, no es un acto de arrogancia, y es un acto de compromiso, es un acto de enorme responsabilidad, porque la gente ve en ti expectativas muy grandes, y entonces así como le dijo el compañero presidente el día que tomó protesta, un joven que lo alcanzó en bicicleta, le dijo, tú no tienes derecho a fallar. Uy, qué fuerte, porque las expectativas de la gente son enormes, las injusticias que se viven son terribles, y la verdad es que sí se requiere, pues mira, un perfil como el mío en otras circunstancias no pasaría. En las actuales es idóneo de alguien echado para adelante, de alguien con carácter, de alguien con determinación, de alguien muy comprometido con el pueblo. A mí me parece que es el momento del pueblo y es el Sí, momento de perfiles como el Gerardo, mío. ¿recordabas este momento en el que un ciudadano le dice al presidente, tú no tienes derecho a fallar? Pero la realidad es que todos los políticos fallan en Fallamos, algún momento, claro, cometen ciertos errores. ¿Cuál dirías claro. tú que son los tres los tres errores que ha cometido el gobierno de López Obrador que a ti te gustaría revertir si fueras presidente de la República? No, fíjate, hace rato que dije, pues cuando me dijiste una calificación, pues claro que pude haber dicho 10.
y podría tener hasta una calificación de sobresaliente, de mención honorífica, porque el compañero presidente está llamado a ser uno de los grandes presidentes de la República. Está bien, pero Pero te quiero oír una como, crítica. sí, por eso, pero como bien lo dices, este, a mí me parece que pues, como seres humanos que somos, tenemos virtudes y defectos. Yo creo que el no poder restablecer los derechos de los trabajadores es uno de nuestros hierros. El compañero presidente lo intentó eliminar el outsourcing y se le fue todo el sector empresarial encima y no lo apoyamos, no lo ayudamos para que eso se hiciera. A mí me parece que nos hemos quedado cortos en cumplir el que no sea rechazado ningún joven de las universidades públicas. A mí me parece que nuestro lema es primero los pobres, pero no hemos llegado a los más pobres, a la gente en situación de calle. No hay ni un solo programa para darle la mano a quienes, niños, niñas y adultos mayores, pasando por todo el espectro, hoy no tienen absolutamente nada y están sometidos a niveles de sufrimiento absolutos. Solo por citarte algunos ejemplos, ¿no? Yo creo que Sí, en sí, estas sí, cosas coincido. eh, nos hemos quedado cortos, ¿no? Gerardo, ¿y cuáles dirías tú que son los aspectos que más hay que reivindicar concretos, logros concretos de cosas que ha tomado, de decisiones que ha tomado el gobierno de López Obrador, que tú como presidente te comprometerías a mantener? No, bueno, yo mantendría todas, pero mira, una que me faltó. Todas. Un compromiso mío sería la gran obra, que la gente coma 3 veces al día. Recibimos un país con la mitad de los niños comiendo una vez al día y el 80% si son indígenas. No tengo el dato actual, pero estoy seguro que sigue siendo alto. Eso no puede ser. O sea, nosotros tenemos que lograr que todo mundo coma 3 veces al día, que todo mundo tenga un techo, es otra gran carencia. No tenemos un programa de vivienda, nos falta de cariño, nos falta de recursos. Un programa de vivienda muy ambicioso para que todo mundo se vaya construyendo paulatinamente, que todo mundo tenga un techo. ¿Qué le reconozco yo al compañero presidente? Que ha cumplido todo lo que se comprometió, porque es incorrecto exigirle que cumpla lo que no se comprometió. Ha cumplido absolutamente todos sus compromisos de campaña. Trae, por cierto, ahí con los endis del PT un cumplimiento parcial, pero en términos generales él ha cumplido todo lo que determinó hacer. La parte de la pacificación del país, yo ayer en tribuna daba unos datos muy fuertes. Fíjate, con Salinas creció 9.1 los homicidios. Con Cedillo algo hizo bien, te estoy citando en memoria, 31.2 disminuyeron los homicidios. Con el cabeza hueca de Fox aumentaron 1.6. Con el usurpador de Calderón, 192% se incrementaron. Con Peña 58% y con nosotros han disminuido 10%. ¿Qué quiero decirte con esto? Que sí está dando resultado la estrategia de seguridad, pero también es cierto que estamos lejos de la pacificación del país. Por eso toda esta discusión sobre y voy a subrayar, supuesta militarización, porque la militarización que hemos combatido es la del 2 de octubre del 68, la de la desaparición forzada de los 43 normalistas, la de la guerra sucia, la de usar las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo. Hoy esas cosas no suceden. De Pero veras, es Gerardo, evidente, déjame, te interrumpo ahí. dime. Yo nunca había visto que en un gobierno se acumularan tantas tareas en manos de los militares y a mí eso sí me empieza a preocupar. Ya es construcción de una línea aérea, de cuestiones vinculadas al turismo, el aeropuerto Felipe Ángeles, administrar 5 aeropuertos más, el Tren Maya, el Tren del Istmo. ¿Es sano? Porque ¿sabes qué me Bueno, preocupa, Gerardo? Que todo sí, este poder que se le está dando a los militares, porque sí es poder darles la administración de recursos públicos en tal cuantía, después va a estar muy difícil quitarles todo esto. ¿Quién se va a atrever? no, pero nadie se los quiere quitar, o sea, porque finalmente el aeropuerto Felipe Ángeles ningún particular lo hubiera hecho. Que en el tiempo y con los costos, con el presupuesto del general Vallejo, que fue el Está bien, pero responsable de ya el Felipe. cúmulo de Espérame, cosas no son demasiadas. espérame, cabrón, espérame. El Felipe Ángeles
El general Vallejo nos platicó una vez que fue el responsable de construirlo. Le pedimos al presidente, yo le digo, compañero presidente, que se compraran más hectáreas para hacer crecer el aeropuerto 50 años. Dice, y el presidente nos dijo, sí, cómo no, si lo hacen con el mismo presupuesto, compren lo que quieran. Y el general Vallejo hizo ahorros y logró comprar los terrenos para que el aeropuerto crezca 50 años. Bueno, eso no lo hubiera hecho ningún privado. Más aún, Con ese ceros. dinero es para las pensiones de los militares, que son siempre un peso en el presupuesto del país. Entonces está resolviendo problemas, hombre. Lo de la línea aérea es una exageración. Lo que dicen es el avión que no se puede vender presidencial, que puede servir para determinado tipo de público, y 8 aviones más que se rentarían y ni siquiera se ha decidido, sigue estudiándose, pero yo creo que es buena idea. El resto que dices, te quedas corto, también tienen la Marina, la administración de las aduanas en los También. puertos. Ajá. Entonces, a mí me parece que los militares han tenido siempre muchísimo poder y el compañero presidente ha llegado a un asunto de equilibrio que a algunos les espanta, porque efectivamente si llegara un cretino, pues los podría utilizar para mal, como los han utilizado siempre, o las Fuerzas Armadas podrían también decir, bueno, y si damos un pasito más, que no está en su tradición, no hay una tradición golpista en nuestro país. Entonces, desde Victoriano Huerta, cuando mataron al presidente Madero, entonces, no, a mí lo que me preocuparía es ya pacificar al país para sacarlos de las labores de seguridad pública. Esa es la parte, a mí me parece, que Eso sí es... hay que hacerlo. Sí, eso hay que hacerlo, no, no, absolutamente. Y me parece que este es el hilo más delicado. Lo demás, yo no le veo francamente mayor problema. Y además, ese ejército es el mismo que reprimió en 68, ciertamente, y que miembros de él participaron en la desaparición forzada, no hay ninguna duda de los normalistas, pero también es el ejército que surgió en la revolución y también es el ejército que opera en el DN3 en los planes de emergencia de apoyo a la ciudadanía y también es el ejército que hoy, eso que a algunos preocupa, tú incluido, está volcado a tareas de paz. No son cosas menores. Ahora, Gerardo, siendo honestos, pues hay un ala, digamos, de izquierda que se apoya mucho en los militares. Lo hemos visto, por ejemplo, en países como Cuba o como Venezuela. En el caso de Cuba, pues porque vienen de un proceso revolucionario. En el caso de Venezuela, porque Chávez era un militar. Pero, ¿ves algunas similitudes entre algunos de estos procesos No, con la cuarta transformación que puede no, explicar el apoyo tan fuerte en el ejército o no tiene no, nada que ver una cosa con la otra? no, no, nada que ver, porque como bien lo dices, Cuba, el ejército de Cuba es el ejército surgido de la revolución. O sea, el comandante Fidel Castro era el líder militar y político y por lo tanto se dio esa simbiosis. En el caso de Chávez hizo una cosa bien interesante, fíjate, porque el surgido de las Fuerzas Armadas fue, en Venezuela se da un fenómeno, yo creo que único en el mundo, que hay sectores marxistas del ejército, que hay sectores con formación académica muy de izquierda en Sí. el ejército, que es algo singularísimo, ¿no? En el caso de México pues, surgió la revolución, pero pues se fue haciendo cada vez más conservadora, aunque los altos mandos, los generales de más alto rango, son hijos del pueblo, o sea, son gente surgió el corazón del pueblo, pero y por décadas no aceptaron irse a capacitar a Estados Unidos, pero en los últimos gobiernos neoliberales empezaron a hacerlo. Y con Chávez, él abrió, fíjate, las zonas militares, construyó unidades habitacionales civiles dentro de las zonas militares y logró Chávez cobertura universal en acceso a la universidad, la quinta más grande del mundo durante sus mandatos, abriendo las universidades militares porque las universidades públicas se le derechizaron. Haz de cuenta que la UNAM, el equivalente a la UNAM en Venezuela, se les derechizó terrible. Sí. Entonces, las universidades militares jugaron ese papel de apertura a la formación no militar, a la formación universitaria del pueblo venezolano. No veo similitudes, porque en el caso de México, el compañero presidente ha hecho una estrategia francamente brillante de acercamiento con las Fuerzas Armadas, que son surgidas de la revolución, que como él le llama, son pueblo uniformado, y les ha ido dando confianza, les ha ido dando respaldo, pero yo te pondría una sola imagen para quien les preocupa el tema. Revisa las comparecencias del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, primero Alfonso Durazo y luego Rosa Isela. Está ahí el jefe de la Secretaría de la Defensa, el general
compañero secretario, compañero general Crescencio Sandoval, está el almirante de la Marina y están atrás acompañando al civil que va a dar cuentas al Poder Legislativo, cuando en todos los gobiernos anteriores, todos son todos del PRI y del PAN, el secretario de la Defensa ni siquiera se dignaba pararse en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores y tenías que ir a su oficina a que te platicara cómo estaban las cosas. Es Era un cierto, nivel de prepotencia brutal. es Y cierto. hoy Hoy ellos rinden están cuentas, están en totalmente conferencias de subordinados. prensa. Sí, Es claro, y verdad. subordinados al poder civil, no solo al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el compañero presidente, sino subordinado al civil, en este caso inclusive una mujer que está al frente de las tareas de seguridad pública. ¿Tú los ves realmente subordinados? Porque yo he Sí, visto recientemente algunas muestras en discursos públicos del secretario de la Defensa, en muestras, digamos, de cierta irreverencia. A mí me está pareciendo, Gerardo, que como que ya se les está pasando un poquito la mano y que el presidente necesita ponerles un hasta aquí a los militares, porque se están convirtiendo en un grupo de presión muy fuerte, siempre lo han sido, siempre lo pero han más. sido. Yo no los veo, francamente no he visto esto que me comentas, yo los veo subordinados no en el sentido peyorativo, sino en la manera institucional. Jerárquicamente. Esa preocupación yo no la tengo, aunque pues, el riesgo de un golpe de Estado ese siempre está, pero no sería por los espacios que se le han abierto, sino sería porque lo que complotan en la Embajada de Estados Unidos fructificara, porque todos los golpes de Estado, o la mayoría de ellos en el mundo, se hacen en las embajadas de Estados Unidos y en México no fue la excepción, que se lo pregunten a Madero. Y han estado complotando en contra nuestra. Ahí se armó la alianza PRI-PAN-PRD y no tengo duda que han tratado bueno, hackearon a los archivos de las Fuerzas Armadas como una presión, como una forma de exhibirlos, como una forma de provocarlos. Y lo hicieron también, por cierto, en Colombia, en Chile y me escapa ahorita un país, Perú. Y en Perú, todos lugares donde están hombres surgidos del corazón del pueblo. El de Chile a mí me parece muy aguado, pero no hay duda que es un hombre surgido del corazón del pueblo. Entonces, Sí, España, no, aguado. yo creo que el riesgo de un golpe de Estado está ahí siempre presente y que justo la estrategia que ha hecho el compañero presidente ha disminuido enormemente esa posibilidad, el respaldarse en las Fuerzas Armadas, en darles un juego institucional, en Te permitir un interrumpo, te crecimiento. interrumpo. Entonces, Gerardo, tú sí estás viendo que en la mente del presidente toda esta fuerza que les está dando al ejército, a la marina, el hecho de que sean, pues de alguna forma, un aliado estratégico de su gobierno, tiene que ver con una vacuna frente a un posible golpe, intento de golpe de Estado o intento No lo diría, desestabilizador, o al menos de no lo mandar un mensaje a sus oponentes no, de conmigo no se metan. no lo diría así. Yo creo que, porque además ha sido paulatino. Yo creo que las Fuerzas Armadas han ido ganando confianza del compañero presidente en tareas de paz, en tareas de obra civil, en tareas de administración pública. Yo creo que han ido ganando su confianza porque él llegó, pues, es lo que le han criticado, con la posición que hemos defendido y seguimos defendiendo, aunque parezca una contradicción, es una paradoja de la no militarización del país. O sea, nosotros, pues la historia la conocemos, la hemos vivido y te diría, la hemos sufrido. Yo tenía 8 años y el compañero presidente tendría 14 en el 68, por ahí, pero, pero conocemos bien lo que ha sido y cómo han sido utilizados. Además, conocemos teoría política y en teoría del Estado, los estados tienen el monopolio del uso de la fuerza pública y la derecha lo ha utilizado para reprimir al pueblo. Yo creo que el compañero presidente fue asignándoles funciones, fue viendo su profesionalismo y su entrega y les ha ido confiando cada vez más espacios, que Ya. es a los que a algunos preocupa y alerta. Pero a mí me parece que el equilibrio que ha guardado ha sido impecable y yo, en términos generales, lo mantendría con dos ideas en mente. Regresar lo más pronto posible, si se puede antes de 2028, antes a las Fuerzas Armadas, a los cuarteles, que ya no sigan haciendo tareas de seguridad pública y revisaría la administración aeroportuaria de la Marina que se les dio a perpetuidad. Yo no creo que sea una determinación que así debe estar, pero de ahí en fuera
mantendría en esencia lo que se ha venido consolidando. Ok. A ver, es innegable, diputado, que ha habido un cambio discursivo, tanto por parte de los sectores de la derecha que en su momento promovieron la militarización y hoy la condenan, como de la oposición que en su momento la juzgaba y hoy la celebra. Y en ese sentido, quiero rescatar un tuit tuyo, porque tú también fuiste crítico de la militarización del país. Todo el tiempo. Y decías, la militarización del país no es el camino para su pacificación, con un titular que hacía referencia a la Guardia Nacional. Y en cambio, ahora, recientemente, decías, le pusiste camarada y amigo a alguien. La diferencia es que las Fuerzas Armadas hoy están volcadas a tareas de paz. No reprimen, no asesinan, no realizan desapariciones forzadas. Hoy lo que es conocido como militarización no existe en el país. Y te confieso, Gerardo, que no me convence mucho el argumento. Yo Bueno, insisto, cada vez tengo bueno. más dudas. Y esto de llamarle un ejército de paz a un ejército no deja de parecerme un poco una trampa discursiva. No, no es una trampa discursiva. No, ¿dónde están las desapariciones forzadas? ¿Dónde están los asesinatos en retenes militares? ¿Dónde están historias tan terribles como la contada guerra en el Paraíso por Montemayor, de la brutal represión que desarrollaron las Fuerzas Armadas para acabar con la guerrilla de Lucio Cabañas, que les llevó 6 o 7 años, les llevó a hacer eso? Sí. Hicieron verdaderas monstruosidades. O respuestas como la del asalto al cuartel Madera. O sea, no, eso no somos nosotros, ni lo vamos a repetir, ni lo vamos a reproducir. Esa militarización nosotros la condenamos, y condenamos la hipocresía, porque no es que celebremos, nosotros condenamos la hipocresía de la derecha, que con Calderón aumentó 192% los homicidios, 192%, y que usó a las Fuerzas Armadas para favorecer al grupo El Chapo Guzmán. Eso no se debe olvidar, que García Luna está preso por eso en Nueva York, y Calderón debería estar igual. Entonces, no, Pero nosotros entonces, estamos Gerardo, en una situación. Nosotros el estamos en discurso un es... momento, estamos en una situación de tránsito, donde nos enfrentamos con un país incendiado, con policías estatales corrompidas e ineficientes, con policías municipales que ni uniformes decorosos tienen, ni traen unas pistolitas pedorras, que ni seguridad social tienen, y con el país en una pesadilla con los temas de seguridad. Entonces, lo único que tienes es la estrategia que se armó de crear la Guardia Nacional y la disciplina militar para enfrentar además a grupos cada vez más poderosos militar y económicamente, por los números que te compartió el narco. Yo Sí. creo que eso no puede abstraerse para decir, no, bueno, es que ustedes que están en contra ahora están militarizando el país, y haciendo lo mismo, no, con un marco legal, no reprimiendo al pueblo, bueno, nos dicen que se promueve abrazos y no balazos, curiosa militarización. Son unos farsantes los de la derecha. A mí me parece que las preocupaciones tuyas, compañeros del movimiento del 68, de sectores que efectivamente por toda la trayectoria de lucha mantienen una señal de alerta, esa señal hay que mantenerla. No digo, oiga, hay que confiar, seamos ingenuos, no va a pasar nada. No, a ver, esos riesgos están ahí presentes. Yo Y eso lo exigirle al comparto. ejército que cumpla con estándares de derechos humanos, Claro, que rinda claro, cuentas, que se comporte claro, de cierta manera, ¿no? claro, eso hay que mantenerlo, hombre. Así, cuando yo no digo que las preocupaciones no sean legítimas, esas son, y Ok. nadie debería desestimarlas, pero de ahí a decir, hay otro camino, así pues muéstrenmelo. ¿Cuál es ese otro camino? ¿Con quién enfrentas? ¿Qué arma del Estado usas para enfrentar el poder militar y el poder económico del crimen organizado, que ya está en algunos pueblos, hasta el costo de las tortillas se los ha aumentado 30%? En lugares de Durango, los madereros tienen que venderle a fuerza a ellos. En lugares del Estado de México, tienes que comprar los materiales de construcción donde ellos surten, si no, ahora sí que si no te surten. O sea, es una pesadilla para la mayoría de la gente. Y entonces el discurso de la derecha es brutalmente hipócrita, porque no hay un gobernador, uno solo del PAN, el PRD ya no tiene Así es. ninguno, aunque Silvano Aureoles debe estar en la cárcel, ya anunció que va a buscar la candidatura en 2024, ni uno solo, ni del PRI ni del PAN, los dos que le quedan al PRI y los del PAN, ni uno solo pide que la Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas salgan de tareas de seguridad. Entonces hay mucha hipocresía sobre el tema, y nosotros estamos en una situación
de realidad política donde tenemos que asumir una parte de pragmatismo por más que se nos critique, porque además yo fui particularmente duro con el compañero presidente cuando en campaña alertó que iba a suceder esto que ha venido haciendo y yo creía que no era posible. Él me ha demostrado que sí se puede tener una relación con las Fuerzas Armadas institucional sin que repriman y O sea, sin tú que hagan mismo tareas que cambiaste avasallar de al pueblo. opinión sobre este tema. No, no es que haya cambiado de opinión. El compañero presidente me demostró que el camino que está llevando a cabo sí es posible y que sí se puede tener confianza en las Fuerzas Armadas y que sí se les puede dar tareas, claro, pues no dejando sueltas las cosas, sino como bien lo dices, con supervisión, con verificación, con seguimiento puntual. Bueno, el compañero presidente todos los días a las 6 de la mañana, el primer tema que trata es ese y justo Sí. con los responsables de las Fuerzas Armadas. Ahora, O sea, menuda tarea se ha echado de encima. pronto hay dos cosas que me preocupan especialmente del discurso. A Una ver, es esta idea de que como el calderonismo inició una guerra usando a los militares, hoy hay que usar la misma medicina para combatir el mal generado por el calderonismo. no, Eso por un no, lado. no, 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 Y no, no es termino. así. Y el otro No, no, es espérame, esta nada más ahí, idea. no, nomás ahí tantito. No, no es así. Dime con qué fuerza pública enfrentamos al crimen organizado. Tú dime, o sea, si decimos, a ver, regresamos al ejército y con las policías estatales le hacemos frente, bueno, eso sería suicida. No, es Sí. que no es así como se está planteando, es con las herramientas que tiene el Estado mexicano, ¿cómo enfrentamos al crimen organizado? Esa es la pregunta, no es, pues como Calderón incendió el país, no, Calderón es un farsante, Calderón aumentó 192% los homicidios y sirvió al grupo criminal más importante. Y digo algo más fuerte, y lo hizo porque así se lo mandó a Estados Unidos, porque son los lacayos de Estados Unidos y Estados Unidos decide quién les hurta droga. Y Ujú. eso es lo que terminaron. De eso Ahora estamos hablando, luego, estamos hablando de bien, cosas y la diferentes. otra parte es un poco cómo se justifica el discurso. Y por un lado es, los militares son pueblo uniformado, cosa No, que no se es lo puede que aplicar tenemos. para ciertos rangos, pero no para todo el No, 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 ejército. no, Y la idea de que no, los militares no son corruptos por definición o que son no, más bueno. honestos que los civiles, que siento que de pronto el presidente coquetea mucho con esa idea. Bueno, lo primero yo te diría, se hace política con lo que se tiene, con lo que se puede, no con lo que se quiere. Claro. Entonces, lo que tenemos es esto, o las policías estatales y municipales o el ejército, o ambas si se puede. Yo francamente creo que hay que sustituir prácticamente todas las policías estatales y municipales, profesionalizarlas, capacitarlas. Hay gente honesta dentro de las policías, sí, pero bueno, los propios mandos están corrompidos y le piden dinero a sus inferiores y hacen unas pesadillas. A ver, en Zumpango gobierna Morena y en un crucero allá a un lado del lago, 3,000 pesos tiene que sacar el policía municipal para entregarle a su mando superior. Bueno, entonces no andan en labores de seguridad, sino andan extorsionando a los transportistas para pagar su cuota. Bueno, eso lo tienes que resolver. Y me parece que, insisto, lo más disciplinado, lo más estructurado, lo más sólido, inclusive en materia de fuego que tienes, pues son las Fuerzas Armadas. Entonces echas mano de eso en una situación, para decirlo claro, desesperada. Porque la situación de seguridad es terrible. Claro. Pues que alguien que diga que no. Y segundo, yo ahí sí comparto contigo la crítica de que pues, los seres humanos en general, y más en un sistema económico donde lo más importante es acumulación, pues en general la corrupción a cualquiera tienta. ¿Cuál es la ventaja de los militares? No es que sean en sí más honestos, sino que tienen una formación. O sea, tienen una formación de disciplina, tienen una formación de amor al pueblo, de servicio. Esa formación sí existe. Que no existen las policías estatales ni municipales, bueno, que no existen un montón de políticos que no tienen ninguna formación, que no tienen principios, que no tienen ideales. Es eso, el ser humano Sí, y la carne es débil, como dice el refrán, sí. pueden corromper a un militar, pues claro que pueden, pero tienen un sentido del pundonor y un sentido del servicio que en este momento se ha perdido mucho. Yo creo que esa es la fuerza, ahora sí que valga la redundancia, esa es la fuerza de las Fuerzas Armadas. A mí me parece que Bueno, tiene más que ver con esto ojalá, que con ojalá una... tengas razón, Gerardo. Déjame, antes de que terminemos esta entrevista, Mm, te quiero preguntar dos cosas de América Latina. Hay un sí, nuevo ciclo, digamos, de gobiernos de izquierda en la región.
Vamos a con ganar López Brasil también. Obrador, Xiomara Castro en Honduras, Alberto Fernández en Argentina, Pedro Castillo en Perú, Gabriel Boric en Chile, Petro en Colombia. Podríamos ver el regreso de Lula el 30 de octubre. ¿Cómo Exacto. ves este nuevo ciclo de la izquierda progresista que, digamos, si se confirmara el triunfo de Lula, pues ya habría un porcentaje inédito de ciudadanos latinoamericanos gobernados por líderes que se definen como progresistas? Chingón, chingón, y deberíamos voltear a la patria grande, hacer una integración política de toda América Latina. El compañero presidente ha lanzado una hipótesis muy fuerte, yo diría que controvertida, porque él dice, justo en el aniversario de Bolívar, dice, hagamos la integración, pero no solo América Latina, sino con Estados Unidos y Canadá, económicamente hablando. Y plantea el riesgo del crecimiento de la economía de China, que es ya la más poderosa del mundo, a mí me parece, y que podría en muy breve tener mínimo el 50% de los mercados del mundo, con los desequilibrios que eso implica regularmente. Entonces, su tesis en ese sentido es interesante, pero conociendo cómo ha sido Estados Unidos y cómo sigue siendo y cómo se está comportando su gobierno, pues es muy difícil, porque Estados Unidos no asume que hay que cambiar. Bueno, por ejemplo, discutir esto de la legalización de todo tipo de drogas, porque no puedes hacerlo si Estados Unidos no hace su parte y sigue hipócritamente consumiendo y utilizando el gran capital que genera el consumo de drogas. Entonces, pero sí es muy positivo, sí vamos a ganar Brasil, pues se ganó en la primera vuelta, es la primera vez que en Brasil un presidente que busca la reelección no queda en primer lugar en la primera vuelta, y le faltó un suspiro a Lula para ganar en la primera vuelta. Yo creo que se va a ganar la izquierda y que va a ser un paso importante donde nuestros pueblos, mira, Petro en Colombia está diciendo, oigan, 800,000 muertos por la lucha contra el narco, le metieron 10,000 millones de dólares a la llamada guerra contra el narco y hoy se produce más cocaína y de mejor calidad. Es evidente que ese no es el camino. Y por otro lado plantea el tema de la Amazonia, que es un pulmón del mundo, y dice, quítenos la deuda externa con todo lo que nos han saqueado y salvamos la Amazonia, ahí lo invertimos. No quieren, bueno, entonces el pago de deuda no quieren indemnizarnos, pues entonces lo que era el pago de deuda lo metemos a la Amazonia para salvar lo que es para la humanidad, no quieren. Bueno, pues entonces tenemos que integrarnos para hacer un frente común y cambiar, quitarnos estas imposiciones, estos saqueos que se mantienen. El compañero presidente lo ha dicho, con lo de la electricidad, nos roban 490,000 millones de pesos al año. Entonces él dice, bueno, lo único que queremos es que nos dejen de robar. Pues eso queremos, hombre, que nos dejen de robar y ya mucho Sí. nos ayudarían. Entonces, va a ser muy, muy importante ese triunfo de Lula y esa integración, esa conformación que tienen mayoritariamente el continente de gobiernos progresistas. Ahora, Va a ser Gerardo, muy importante. es una ola de gobiernos progresistas que, a diferencia de la ola anterior de gobiernos progresistas en América Latina, probablemente no va digamos, a tener el mismo contexto económico favorable que tuvieron los gobiernos progresistas Cierto. de hace 15, 20, cuando empezaron, hace 15 o 20 años. Hoy el contexto económico parece bastante restrictivo, y además Sí. hay otro fenómeno que no sé cómo estés viendo, pero que es la emergencia de las ultraderechas, que es algo a nivel mundial, digamos, a nivel mundial y en América Latina, pero digamos, Giorgia Meloni en Italia acaba de ganar, Marine Le Pen ha conseguido muchos más votos en Francia este año, Vox en España, y en América Latina, pues José Antonio Kast en Chile obtuvo muchos votos, Rodolfo Hernández, que se enfrentó contra Petro, pues tuvo una votación impresionante en la segunda vuelta. Milei en Argentina trae como un 20%. Y la votación que obtuvo Bolsonaro en esta última elección, en la primera vuelta, fue bastante más alta de lo que decían las encuestas y de lo que muchos esperaban. Y el Congreso brasileño ha quedado también muy claramente marcado a la derecha. ¿Por qué crees que hay este ascenso de la derecha y de la extrema derecha en el mundo y en América Latina en particular? Y si es que podríamos eventualmente ver un fenómeno así en México, Gerardo. Fíjate, estoy leyendo un libro sobre Hidalgo, buenísimo, Hidalgo, Historia del Héroe, de Castillo Ledón, te lo recomiendo, es espléndido. Eran 60,000 españoles contra 6 millones
de americanos, de mexicanos, diríamos ahora, de criollos, de mestizos, de indígenas, 6 millones contra 60,000. Pues era evidente que la mayoría debería haberse articulado, pero los mecanismos de dominación han hecho que el pueblo no se dé cuenta de su poder y que confunda a quién está a su favor. Y entonces en la desesperación del deterioro, el papel miserable que juegan la mayoría de los medios de comunicación, desinformando, intrigando, mintiendo, desorientando, pues tienen un peso enorme. Y si a eso le sumas dificultades económicas donde el pueblo siempre paga los platos rotos, pues es terrible. Mira, en México, sí, estoy seguro, cuando empezó nuestro gobierno había 16 mexicanos con 143,000 millones de dólares. Estoy seguro que hoy tienen más dinero. Y se la pasan intrigando todo el tiempo en contra nuestra y financian a los medios para estar golpeando al gobierno del compañero presidente a pesar de que les ha ido muy bien. Es lógico este sistema que estamos viviendo. Yo creo que, y se han vaciado los contenidos educativos, hombre, la gente tiene cada vez, aunque tenga niveles educativos mayores, se han vaciado todos los principios, todo el conocimiento de tu historia, todo el orgullo de tu origen, la conciencia. Tenemos mucho que trabajar ahí, tenemos mucho que trabajar, y Europa demuestra que las mejorías económicas ni politizan, ni resuelven, ni mejoran al ser humano. O sea, las mejorías económicas deben ir acompañadas de sensibilidad, de conocimiento, de solidaridad, de compromiso, porque se va acentuando esta idea individualista de que lo importante es que tú salgas adelante y que el mundo se lo lleve en la trampa, ¿no? Entonces estas cosas pesan mucho en que estos sectores tan francamente abominables estén apareciendo y tengan fuerza. En México, afortunadamente, están disminuyéndose porque sale la peor cara de la derecha, la derecha fascista, y entonces le aplauden a personas como la senadora María del Carmen Telles, pero se va reduciendo su electorado porque además no se dan cuenta que son brutalmente majaderos con la mayoría de la población, tratándola con racismo y con clasismo. Pero sí, es un problema de conciencia de nuestros pueblos. Sí. Gerardo, pues muchísimas gracias por esta conversación. Un gusto tenerte en el octágono, como siempre. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ti y vamos a ganar en su momento. Voy a lograr la candidatura, lo van a ver sus ojos y acompáñenme el 12 de noviembre a las 12 ahí en la Plaza de Santo Domingo. Ahí voy a estar en una asamblea informativa. Me va a dar mucho gusto que nos acompañen. Pues ahí está. Gracias, diputado. El pasado 2 de octubre se celebró la primera vuelta electoral en Brasil, donde Lula da Silva ganó por un margen de 5 puntos sobre Jair Bolsonaro, el actual presidente de Brasil, un hombre de ultraderecha, un ex militar, un hombre que, bueno, por sus frases ustedes lo pueden conocer. Aquí en el octágono recopilamos algunas de las que lo describen mejor que nada. Miren ustedes. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Eu sou estuprador agora. Olha, jamais eu estuprar você que você não merece. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho. Leva um couro, ele muda o comportamento dele, tá certo? Então, certas coisas, eu já ouvi de alguns aqui, olha, ainda bem que eles deu umas palmadas, meu pai me ensinou a ser homem. Se seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Ô, Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu corro esse risco que meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu. Eu não empregaria com meu salário. Sem problema. Mas tem muita mulher que é competente. Como somos um país cristão, Deus acima de tudo. Essa historinha de Estado laico não, é Estado cristão. Vamos fazer o Brasil para as maiorias. As minorias têm que se curvar às maiorias. Eu fui com meus 3 filhos. Foram 4, outro foi também, foram 4. Eu tenho um quinto também. O quinto eu dei uma fraquejada, né? Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, deu uma mulher.
Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Mais de R$1 bilhão por ano gastado com eles. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Né, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser un país de marica. ¿Cómo les quedó el ojo? Pues ahí lo tienen. Este sujeto lleva gobernando Brasil por 4 años y quiere reelegirse para mantenerse como presidente de esa nación hasta 2026. Esa es la ultraderecha que amenaza a América Latina y que, quién sabe, podríamos tener en México algún día. Contra esto se enfrenta Lula el próximo 30 de octubre. Estemos atentos a lo que ocurra en Brasil. Bueno, pues gracias y hasta la próxima semana.